Harold era un ciudadano modelo en su comunidad, o al menos eso pensaban todos, pero cuando su comportamiento hacia quien en aquel entonces era la menor de edad de 17 años, Sara González, los oscuros secretos de este hombre salieron a la luz. Desafortunadamente para Harold, él había estado manipulando a una chica que, desconocido para él al momento, eventualmente contraatacaría de la manera más violenta posible, y así, repentinamente, este depredador se convertiría en la víctima. Pero, ¿quiénes precisamente son Sara González y Harold Sasco? ¿Qué le hizo Harold a Sara? ¿Y por qué ella reaccionó de la manera en que lo hizo? Lo veremos hoy en Factor Enigma, en este caso donde la víctima se convierte en victimaria. Nuestro caso de hoy ocurrió en la pequeña ciudad de Lawrence, en Kansas. Es aquí donde vivía un hombre de 52 años, Harold Sasco. Originario de Florida, era uno de 12 niños, con 7 hermanos y 4 hermanas. Sus hermanos lo describían como un hombre que toma acción y liderazgo en cualquier situación. Él frecuentaba delegar tareas y quehaceres a sus padres y hermanos, y en general era un hombre muy organizado. Harold realizó estudios graduados en Oklahoma. Luego de sus estudios, abrió un exitoso restaurante de pizza, y fue tan exitoso que pudo abrir un segundo restaurante 2 años más tarde. Restaurantes de la franquicia Cicis Pizza. Debido al éxito de sus restaurantes, Harold y su familia deciden mudarse a Lawrence, en Kansas, a finales de los 90, con su esposa en ese momento, Anna, y su hija, Amanda. Es aquí donde Harold abre un tercer restaurante Cicis Pizza, en la ciudad cercana, Topeka. Harold era un hombre muy trabajador, tal vez demasiado trabajador, al nivel de poner su trabajo y restaurantes antes que a su familia. A pesar de que Harold no era mal esposo, esto ocasionó problemas en su matrimonio, y Anna, cansada de prácticamente criar a su hija por su cuenta, le presentó la petición de divorcio a Harold. Situaciones difíciles en su matrimonio aparte, Harold era un hombre respetado en su comunidad, destacado por manejar a sus empleados con amabilidad y por ser una persona generosa. Es por esto que fue un golpe sorprendente para su comunidad cuando en enero 17 de 2014, este llamado hombre generoso y destacado súbitamente desapareció. El día comenzó como cualquier otro viernes, y con el fin de semana aproximándose, empleados de Cicis Pizza se dirigían a su trabajo para comenzar sus rutinas diarias. El problema fue que al llegar al restaurante, los empleados se encontraron con un lugar vacío y silencioso, ya que usualmente era Harold quien estaba ahí temprano para abrir el restaurante. Hecho aún más extraño, dado que nadie había escuchado de Harold en varios días. Es aquí que, preocupados por su seguridad, los empleados llaman a la policía para pedir una verificación de bienestar para Harold. Un oficial fue enviado a la propiedad de Harold ese día, pero luego de tocar a la puerta no recibió respuesta. El oficial, al asomarse por la ventana de la propiedad, fue sorprendido al ver un hombre acostado boca abajo en el suelo. Rápidamente pidió refuerzos y entraron forzosamente a la propiedad, y pudieron confirmar que el hombre en el suelo era Harold y estaba acostado en un charco de su sangre. Obviamente Harold en este momento ya estaba fallecido, y dado el estado del cadáver, pudieron determinar que llevaba así varios días y que no había sido por accidente. Sus manos estaban atadas en su espalda con bridas, y sus pies también habían sido amarrados. Adicionalmente, había también un detalle alarmante: su cuello había sido cortado tan profundamente que el hueso adentro estaba roto. También, por el suelo, oficiales encontraron varias botellas de cerveza, completa o parcialmente vacías, y un celular y una laptop que no pertenecían a Harold. Además, el vehículo de Harold no estaba en la propiedad. Sin embargo, la pieza de evidencia más extraña en la escena del crimen fue la palabra libertad que había sido pintada en la pared. Para sorpresa de nadie, la palabra estaba escrita con la sangre de Harold. Esta fue claramente una escena muy violenta para el manejo de las autoridades. Dada la presencia de los oficiales,
vecinos y transeúntes curiosos llegaron al lugar. Los oficiales, al cuestionarle a los vecinos, se enteraron de que Harold no vivía solo, sino que vivía con quien él llamaba su hijastra adolescente. Esto, por supuesto, fue una pieza de información vital para la investigación, ya que significaba que había alguien quien no solo conocía a Harold muy bien, sino que también estaba frecuentemente en contacto con él, en lo que era ahora la escena del crimen. Esta supuesta hijastra adolescente fue eventualmente identificada como Sarah González McLean, quien aparentemente había estado viviendo con Harold los últimos 2 años de su vida. Sarah, sin embargo, no estaba por ningún lado. Los oficiales no tenían idea de su paradero, si posiblemente había sido secuestrada y se encontraba en peligro, o si en un giro más oscuro, ella era la responsable de este crimen. Encontrar a Sarah era ahora la prioridad número 1 de las autoridades, ya que no tenían idea de lo que le había pasado o dónde se encontraba. Ella pudo haber sido secuestrada, ser una víctima, testigo, sospechosa, o quizá no tener nada que ver. De igual manera, encontrarla era ahora absolutamente necesario. Familiares y amigos fueron notificados del terrible crimen. Luego se planificó una vigilia para Harold en febrero 8, a 3 semanas de su fallecimiento. La comunidad fue animada a contactar a las autoridades con cualquier información sobre el paradero de Sarah, ofreciendo recompensas si información útil era recibida. Pero, antes de que hablemos de qué le pasó a Sarah, ¿quién exactamente era ella? ¿Cómo llegó ella a vivir con su supuesto padrastro desde sus 16 años? ¿Y cómo alguien tan joven podía estar conectada a un crimen tan violento? Comenzando desde su niñez, Sarah González nació en julio 9 de 1994 en Topeka, Kansas, en una familia de 5, junto a sus padres y un hermano y una hermana. A través de su niñez, Sarah era conocida como una niña tímida pero amable. Luego de haber sido educada en su casa por varios años, ella no tenía muchos amigos aparte de sus vecinos. Sin embargo, eso no significa que no tuvo una buena crianza. Sus padres eran personas amables y Sarah siempre fue muy apegada a sus hermanos. Desafortunadamente, antes de que Sarah llegara a su adolescencia, sus padres decidieron divorciarse, lo cual fue de gran impacto para Sarah a una edad tan joven. Luego del divorcio de sus padres, la vida de Sarah en su adolescencia, tristemente, solo empeoraría. Sarah era un poco ingenua, dado que no había tenido mucha interacción en la sociedad fuera de su familia, y como muchos sabemos, la ingenuidad va de la mano con la vulnerabilidad, y gente dispuesta a tomar ventaja de eso abundan. Luego del divorcio, un vecino se acercó inapropiadamente a Sarah, y trágicamente ella fue abusada eventualmente en ese proceso. Este evento tuvo un gran impacto en la personalidad y comportamiento de Sarah. Ella empezó a actuar de manera muy diferente a como era antes a partir de esto, claramente, dado que la niña dentro de ella había desaparecido. Para la consternación de su madre, Sarah empezó a escaparse de su casa en las noches y a salir con la gente equivocada. Para agraviar la situación, Sarah comenzó a beber frecuentemente y a probar drogas ilícitas. Parecía como si luego de la separación de sus padres, Sarah ya no quería estar en su casa, y como resultado, a sus 14 años comenzó a trabajar con la idea de eventualmente independizarse de su familia. Como se pueden imaginar ya, es aquí donde Sarah fue empleada por Harold en su Sissy's Pizza. Al momento de Sarah conocer a Harold, él tenía ya 50 años, más del triple de la edad de Sarah. De un principio, Harold se veía como un típico gerente de restaurante, pero solo digamos que su reputación entre sus empleados era bastante diferente a la fachada que él mostraba al mundo. Por ejemplo, Harold le indicaba a sus manejadores que solo debían contratar chicas jóvenes y atractivas. Tan solo eso ya es base para levantar sospechas. Durante su tiempo como empleada en la pizzería, Sarah se levantaba, iba y salía de trabajar y regresaba a su casa como rutina diaria, pero también frecuentemente salía en las noches a beber, antes de regresar a su casa en mal estado. Según cuentan, el único momento cuando Sarah estaba sobria era durante su trabajo, al menos
tan sobria como se podía. Como algunos sabrán, no es la mejor sensación del mundo ir a trabajar luego de haberse embriagado la noche anterior. A pesar de llegar en este estado varias veces a su trabajo y haber estado a punto de ser despedida varias veces, de una manera Sarah pudo mantener su empleo. Y eso fue porque aparentemente la situación de Sarah apenaba a Harold. Él sabía que ella estaba vulnerable y necesitaba soporte adicional. Llegados sus 15 años, Sarah tristemente experimentó otro evento trágico. En una de sus noches fuera de su casa, otro hombre se forzó sobre ella. Ya se podrán imaginar a lo que me refiero. Para hacer las cosas peores, esta escoria hasta quemó a Sarah a propósito con cigarrillos encendidos. El estado mental de Sarah, que ya de por sí estaba frágil, colapsó por completo luego de esto. Ella perdió su empleo, sus amigos, y tropezó hacia un estado muy oscuro. A unos 10 meses después, ya con 16 años, ella tristemente atentó contra su vida, pero afortunadamente, su familia la encontró justo a tiempo para poder obtener ayuda, y Sarah se pudo recuperar completamente, pero esto solo después de 5 largos meses de tratamientos. Luego de ser dada de alta del hospital, Sarah recibió apoyo de su familia y amigos. Un mensaje en particular le llamó la atención. Un mensaje de su previo jefe, Harold. Luego de esta tragedia, Harold le ofreció a Sarah ser su entrenador de vida, o un tipo de tutor legal, a lo cual Sarah accedió. Harold, de manera rutinaria, buscaba a Sarah y la llevaba a comer, platicaba y escuchaba a Sarah por horas. En una de estas salidas, Sarah le confesó a Harold toda su historia, incluyendo sus 2 pasados eventos traumáticos. En este punto, Harold sabía que ella quería salir de su casa, y al enterarse del trauma que había sufrido ella, él le ofreció mudarse a su hogar con él. Hecho un poco siniestro por parte de Harold, sabiendo que Sarah tenía una casa con su familia, mientras hacía llamar su entrenador de vida. El problema es que Sarah estaba muy vulnerable, herida y con sentimientos de soledad, y la propuesta de Harold le ofrecía una salida de todo eso. Sarah, ahora de 17 años, aceptó la oferta de Harold. Luego de mudarse con Harold, la situación para Sarah parecía estabilizarse. Ella encontró otro trabajo fuera de la pizzería. Harold la cuidaba muy bien y ella hasta comenzó a pensar en estudios universitarios. Durante todo esto, la madre de Sarah, Michelle, estaba muy incómoda con la situación y opinaba que Harold era un hombre de comportamiento extraño. Desafortunadamente, siempre que madre e hija hablaban sobre el tema, la conversación terminaba en una gran pelea, lo cual poco a poco causó que Sarah se alejara más de su madre. Michelle sospechaba que las intenciones de Harold no eran tan inocentes como él aparentaba. Además, ella sabía que Sarah era muy ingenua para darse cuenta. Luego de su divorcio, el padre de Sarah había roto toda comunicación y era obvio que Sarah intentaba llenar ese vacío paternal con Harold. Para hacer la situación aún más pavorosa, luego de un tiempo, Harold le pidió a Sarah que comenzara a llamarlo papá o papi y comenzó a decirle a todos los vecinos que Sarah era su hijastra. Los coempleados de Sarah, sospechosos de la relación, comenzaron a cuestionarle a Sarah cuál era el parentesco de ella con Harold, a lo que ella simplemente respondía que él era su padrastro y nada más. Pero, de una perspectiva externa, era muy extraño que un hombre de sobre 50 años conviviera con una chica adolescente atractiva que tenía varios problemas. Una vez Sarah situada en casa de Harold y ya cumplidos sus 18 años, la actitud de Harold hacia ella comenzó a cambiar. Cabe decir que el cambio fue alarmante. De hecho, Harold comenzó a comprarle drogas y alcohol y comenzó a bromear con ella diciendo que estaban juntos. Y hasta llegó a tener conversaciones de índole sexual con Sarah. A través de todo esto, él mantenía muy bien documentado todo lo que le compraba, incluyendo ropa, cosméticos y renta, entre otras cosas, para así poder sonsacarla. Harold le comentaba que Sarah estaba en deuda con él y supuestamente solo podría irse luego de saldar dicha deuda. A medida que esta deuda aumentaba, también aumentaban los avances de Harold hacia Sarah.
Sara se sentía completamente atrapada, hasta que un día finalmente accedió a los avances de Harold, y la relación con el hombre, al cual ella una vez llamó su padre, ahora se había convertido íntima. Esta situación despreciable continuó por 10 largos meses. De la única forma que Sara podía afrontarlo, según ella, era tomando alcohol y drogas hasta no sentirse presente, lo cual aumentaba la supuesta deuda hacia Harold, quien a este punto solo estaba aprovechándose de ella. Él la criticaba más frecuentemente de lo que la halagaba, con comentarios despectivos sobre su nariz y ofreciéndole pagar por cirugías. Dada su inseguridad, Sara eventualmente aceptó. Él también comentaba sobre las dimensiones físicas de Sara y hablaba de pagarle por implantes. Era claro que Harold la veía como una posesión personal en vez de otro ser humano con sentimientos. Harold, inclusive, llegó a amenazarla diciéndole que él tenía conexiones en caso de que ella intentara escaparse. Fue así que Sara vivía en deuda, depresión, sufrimiento y un estado mental inimaginable. Quien ella una vez pensó era su amigo y mentor, se había convertido en otro abusador en su vida. Bajo tal estado emocional, Sara comenzó a actuar peor que nunca antes en su vida. Y es aquí el comienzo de lo que eventualmente la convertiría de víctima a victimaria. Luego de visitar una tienda de mascotas, Sara adoptaría un conejo por el cual tuvo que firmar un contrato de atención y cuidado. Esa misma tarde, Harold tendría visita en su casa. Uno de los gerentes de Sissy's Pizza quería cenar. Solo podemos imaginarnos la sorpresa que se llevó esta persona al abrir el refrigerador y en lugar de encontrar una cerveza, encontró un cadáver desollado de un conejo. No solo Sara admitió haber acabado con un conejo doméstico, sino que mencionó que había hecho lo mismo antes en otras ocasiones. Muy incómodo, el visitante cortésmente se quedó para la cena, pero se fue luego rápidamente a su casa. Esto debió ser advertencia indicativa de lo que Sara era capaz de hacer, pero tal advertencia fue ignorada. La pregunta era, ¿sería Sara capaz de acabar con otro ser humano? Pues en enero 17 de 2014, esa pregunta sería contestada. A pesar de que Sara originalmente sería clasificada como persona perdida, prontamente se determinó que ella sería la sospechosa principal en el asesinato de Harold. Aunque al momento las autoridades no lo sabían, Sara había empacado todas sus pertenencias y había huido a Texas con su perro en el vehículo de Harold. Sin embargo, de camino a Texas, Sara cambió de opinión y decidió dirigirse a Florida. En enero 25, luego de 11 días fugitiva, Sara fue hallada y arrestada en el Parque Nacional de Florida, Everglades. Un oficial la encontró en el vehículo robado de Harold, durmiendo al lado de un arma cargada. Adicionalmente también encontraron $2,400 en efectivo, un hacha y otros cuchillos, de los cuales uno estaba aún manchado con la sangre de Harold. Luego de su arresto, en un interrogatorio de más de 3 horas, Sara admitió el crimen contra Harold y, de acuerdo a su relato, el hecho ocurrió así. En enero 14 de 2014, Harold regresó a su casa luego de un día largo de trabajo. Él le pidió a Sara una cerveza, luego otra y otra. Varias horas después, Harold se desmayó de cansancio, o al menos eso parecía, pero desconocido para él, Sara había agregado a una de sus cervezas una gran cantidad de Ambien, medicamento utilizado para el tratamiento de insomnio. En este momento, Sara ya había decidido en llevar a cabo su plan. Sara ató las manos y piernas de Harold y agarró un cuchillo de cacería, atacando momentos después a Harold en su cuello. Harold murió poco después de esto. Sara entonces se duchó escuchando música mientras limpiaba la sangre de Harold. Se comunicó a su trabajo para dejarle saber que no iría por varios días, porque tristemente uno de sus familiares había fallecido. Es aquí que Sara empacó sus cosas, incluyendo una foto de su hermana, y junto a su perro, se marchó a Florida en el Nissan Altima robado de Harold, y en un esfuerzo por no ser encontrada, dejó su celular y laptop atrás. Durante su interrogatorio, Sara no dudó en explicar su motivo. Ella estaba atrapada y endeudada hacia un hombre que solo pretendía ser su dueño.
Su rabia la había cegado hacia venganza, y sin pensar en las consecuencias, venganza fue lo que obtuvo. Sara confesó tener un gran deseo de violencia y de haber acabado con los conejos puramente por curiosidad. Sara confesó lo siguiente: he tenido pensamientos violentos por más de 2 años, que supongo han progresado. Los pensamientos se volvieron muy intensos y yo no he estado en un buen lugar. Es difícil de explicar, cosas pequeñas me enfurecen. También, además de un nuevo apetito para violencia, ella aclamaba tener lagunas en su memoria, y a veces se sentía como una espectadora de su propia mente. Después de esta confesión, era obvio que el estado mental de Sara no estaba bien, y antes de un juicio, ella tuvo que someterse a una evaluación psicológica. Como resultado de la evaluación, Sara fue diagnosticada con trastorno de personalidad disociativa. Esta fue la defensa principal que sus defensores utilizaron durante el juicio. Sara comentó que una de sus personalidades alternas, Elisa, había atentado contra su vida, pero fue convencida a detenerse por sus otras personalidades, y luego de discusiones entre todas sus personalidades, todas estaban de acuerdo en que la única manera de liberarse de tan difícil situación era acabando con Harold. Sin embargo, en el juicio se determinó que la relación entre Sara y Harold era conceptual, y lamentablemente desestimaron todo el abuso que Sara había sufrido previo a su crimen. Y dado el estado de cómo se encontró Harold, también desestimaron que hubiese sido en defensa personal. Finalmente, Sara fue hallada culpable y sentenciada a un mínimo de 50 años en prisión antes de la posibilidad de libertad condicional. Esto fue una desagradable sorpresa para Sara y su familia, ya que el abuso que ella sufrió no fue considerado de ninguna manera en el juicio. Luego, durante una apelación del juicio, afortunadamente para Sara, se había hallado más evidencia que revelaba el terrible comportamiento de Harold. En su computadora se había hallado multitud de imágenes y videos de pornografía ilegal. En adición, otra madre que decidió permanecer en anonimato aclamaba que Harold había intentado seducir a ambas de sus hijas. En este nuevo juicio apelativo, la sentencia de Sara fue reducida a la mitad, es decir, a 25 años, pero con la condición de que no podía apelar nuevamente. Hasta el sol de hoy, Sara permanece en prisión. Como conclusión, cerremos este video con una cita de la abuela de Sara en su declaración ante el tribunal, donde dijo: desafortunadamente para Harold, a veces el depredador se convierte en la víctima y otras veces la víctima se convierte en depredador. Sin embargo, Sara tiene una deuda con la sociedad por la cual tendrá que pagar. En este caso, es un poco difícil determinar si Sara era completamente culpable o no, o si su sentencia fue demasiado fuerte. Por un lado, era víctima de abuso por parte de Harold, pero sus acciones quizás fueron desproporcionales a la situación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mereció Sara tal sentencia? ¿Qué hubiesen hecho ustedes en su situación? Déjame saber en los comentarios. Gracias amigos por habernos acompañado en la discusión de este caso. Hasta la próxima y como siempre, dulces sueños.